Saludos. Vamos a revisar la primera sesión del curso de Metodología de la Investigación Científica 2. Esta primera sesión tiene que ver con los enfoques en la investigación. Entonces vamos a revisar el presente contenido. Y para ello necesitamos primero identificar o reflexionar ciertas características o ciertos detalles respecto al tema de interés. Por ejemplo, aquí tenemos tres preguntas, en donde la primera tiene que ver pues con los problemas de investigación y los procedimientos que suelen emplearse para investigar estos problemas. Por ejemplo, aquí dice, toda problemática será analizada con los mismos procedimientos, pues vamos a identificar que o nos vamos a dar cuenta que no es así. Diferentes temas, diferentes situaciones o circunstancias van a ser abordadas pues por procedimientos particulares, ¿no? Dependiendo pues de la característica de la situación de interés. Como segunda interrogante tenemos por aquí, ¿por qué debo investigar un tema de mi línea de carrera? Muy bien, eso tiene mucho que ver con el conocimiento, con la preparación que ustedes van desarrollando, van adquiriendo a lo largo de los estudios. Entonces se van a dar cuenta que es algo muy lógico también, pues tratar diferentes temas que tienen o que tengan que ser pues relacionados a la carrera, a la línea de carrera, para tener dominio de aquello. Luego tenemos una tercera interrogante que dice, ¿por qué algunos problemas continúan a pesar de que existen investigaciones al respecto de los mismos? Quizá haya mucha preocupación por identificar y publicar sobre esos inconvenientes, pero algo está sucediendo quizá con la parte práctica, con la parte de aplicación. De repente hay una complejidad muy, muy grande, muy inmensa respecto a la solución de aquellos problemas. Entonces, esto queda como pues punto de reflexión, ¿no? Estas tres interrogantes en todo caso quedarían como puntos de reflexión. No tienen que ser respondidas de una forma muy directa, es básicamente para tomar conciencia de ello e ir pensando en ciertas características que tienen que ver justamente con el tema que vamos a revisar a continuación. Como logro para nuestra presente sesión, tenemos el siguiente. Identifica los aspectos pertinentes según el enfoque de investigación y el tema problema de investigación de acuerdo a la línea de carrera. Y vamos luego a una situación en contexto. Esto es ya llevando el tema hacia una situación ya real, un caso real, es decir, una experiencia que puede tener algún estudiante, en este caso ustedes como investigadores, van a atravesar por diferentes experiencias respecto a estos trabajos de investigación. Entonces, hay que analizar llevando siempre el tema a contexto. Esto significa llevar el tema a contexto y lo haremos en cada sesión. La situación teórica o el aspecto teórico, el tema en sí, lo tenemos que enfocar desde una situación real. Entonces nos vamos a identificar con ello porque esto puede ser trabajo de alguno de ustedes o de todos en realidad. Y en este caso, ¿qué tenemos? Sobre esta siguiente situación, pues aquí tenemos que requiero analizar datos numéricos tras realizar un experimento. Esta es una situación por la que muchos de ustedes o todos van a atravesar, ya que van a realizar trabajos experimentales y lógicamente van a tener ciertos resultados con datos numéricos que requieren ser analizados. Y tenemos aquí tres preguntas que ya al final de la sesión responderemos. Por ejemplo, si nos encontramos frente a esta situación, requiero analizar datos numéricos tras realizar un experimento. Entonces, ¿emplearé dicho procedimiento o dichos procedimientos estadísticos para dicho análisis? ¿Emplearé procedimientos estadísticos para dicho análisis? ¿Serán de utilidad los procedimientos estadísticos para analizar estos datos numéricos? ¿Existirán otros tipos de datos además de los numéricos? Es decir, ¿tendremos solamente datos numéricos o de repente por ahí tendremos datos que no son numéricos? Bueno, ya lo identificaremos. Y finalmente, si son datos numéricos o no numéricos, pues ¿cómo los vamos a analizar? Ya vamos entendiendo que los datos numéricos los analizaremos gracias a la estadística, pero ¿y cómo analizaremos los datos no numéricos? También la estadística
¿Se utilizará para esto? O si son datos no numéricos, ¿qué podríamos hacer con estos datos para analizarlos? Muy bien, entonces todo esto lo vamos a ir resolviendo y lo vamos a ir comprendiendo en el desarrollo de esta sesión. Y aquí tenemos el contenido ya para la presente sesión. El contenido ya más específico. En cada sesión vamos a revisar una parte introductoria que tiene que ver con el repaso de la sesión anterior. Como esta es nuestra primera sesión, pues no estamos repasando alguna sesión anterior, sino estamos comprendiendo o reflexionando sobre esta sesión. También vamos a identificar siempre en cada contenido el objetivo de la sesión, el logro o el propósito de la sesión. Siempre también tendremos una situación en contexto, es decir, un caso real, una historia real referida al tema que estamos desarrollando. Es como si llevamos el tema a la experiencia, a la parte práctica, entendiendo que esa situación pues la podemos atravesar nosotros y qué debemos hacer en todo caso para salir con procedimientos o aplicar procedimientos favorables en todo caso pues para poder afrontar esa situación. Entonces siempre nos vamos a encontrar con que el tema lo vamos a llevar a una situación en contexto, una situación real de algo que pudiese sucedernos para determinar pues de qué manera podríamos afrontar tal situación y mediante qué estrategias podríamos alcanzar el propósito de acuerdo a la situación establecida. Y nos vamos a encontrar siempre también en cada sesión con un marco teórico como este, en donde de una forma muy resumida vamos a revisar los contenidos que tienen que ver con el tema en cada semana. En este caso tenemos 3 aspectos que tienen que ver con el presente contenido: el enfoque de investigación, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Respecto al enfoque de investigación, cuando ustedes han tomado en cuenta algún aspecto para investigarlo, seguramente se van a preguntar: ¿y de qué manera debo investigar aquello? ¿De qué manera debo investigar esta situación? No todo se investiga de la misma manera. 5 personas incluso podrían tener interés en el mismo asunto, pero quizá las estrategias, los procedimientos que utilice cada persona en su investigación, pues serán estrategias distintas, serán procedimientos distintos, respetando, eso sí, respetando la esencia, respetando el eje fundamental que tiene que ver con el desarrollo de investigación científica. Sin embargo, pues podríamos considerar que cada persona va a utilizar estrategias particulares de acuerdo a los elementos que le interesa investigar. Y aquí debemos plantearnos también una pregunta: ¿qué necesito para investigar esto? ¿Qué necesito para investigar aquello? Si respondiendo esa pregunta de ¿qué necesito para investigar aquello?, entonces me doy cuenta de que requiero ciertas estrategias, pues hay que aplicarlas. Yo no puedo investigar algo con estrategias que no me permitan tener los resultados óptimos para esa investigación. Por eso es que dice aquí que hay que considerar estrategias, hay que considerar también las características o la naturaleza de aquello que se investiga, porque de no ser así, puede ser que realice una investigación, puede ser que tenga resultados, pero de repente esos resultados no van a ser favorables para resolver ese problema. Y quizás sea esa una de las razones, respecto a la pregunta que estaba al inicio, quizás sea esa una de las razones por las cuales los problemas continúan. De repente se están haciendo muchas investigaciones, se están obteniendo muchos resultados. Sin embargo, esos resultados no están pues siendo para nada útiles cuando se quiere resolver un problema. Claro, además de entender que los problemas están en constante cambio. Los tiempos son distintos, las características de esos problemas son distintos, puede ser que el problema cada vez se haga más complejo cuando no se le da solución y lógicamente las características del proceso de investigación tendrán que adecuarse de acuerdo a la naturaleza o a la característica de ese problema. Esa es la razón por la cual en este punto de enfoque de investigación
se considera que hay que analizar los problemas de acuerdo a lo que se necesite hacer. Hay que identificar muy bien qué se necesita hacer, qué debemos hacer para investigar el problema. Aquí van apareciendo esos enfoques de la línea cuantitativa, el enfoque cualitativo. Entonces uno piensa, pero ¿cuál sería el enfoque ideal? ¿En qué consiste lo cuantitativo? ¿En qué consiste lo cualitativo como enfoque? ¿Y será posible que si el tema es demasiado complejo, pueda combinar ambos enfoques, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo? Pues vamos a ver de qué trata el primer enfoque en todo caso, el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo es denominado así porque tiene que ver con cantidad, cantidades, números. ¿Qué mejor que los números para representar cantidades? Entonces, cuando la situación requiere el análisis de números, es muy común que se use la estadística para abordar los valores obtenidos al investigar por medio de este enfoque. Entonces, es común el uso de pruebas estadísticas, decía, pues, para abordar este enfoque, o para, mejor dicho, aplicar este enfoque, ya que se requiere analizar datos numéricos. Y es muy común también que esto abarque un conocimiento general, es decir, para aplicar o cuando buscamos aplicar el enfoque cuantitativo, debemos tener en mente toda la teoría general que se tiene sobre un tema. Es decir, el conocimiento general lo vamos a llevar hacia el caso que estamos investigando. Y a eso se le llama carácter deductivo, que es lo que aparece en la segunda línea. Y en este caso también, cuando se aplica este enfoque llamado cuantitativo, sabemos que debemos analizar datos numéricos, sabemos que debemos utilizar la estadística. Entonces, para ello tenemos que examinar o analizar una cantidad significativa de elementos que aquí aparecen denominados como muestra. Ustedes saben pues que una muestra deriva de una población. En este caso la población, la muestra debe ser en cantidad importante. Es decir, se requiere recolectar información cuando se hace la investigación de una cantidad importante de elementos, elementos de interés para la investigación, con la finalidad de que al culminar esa investigación bajo este enfoque, los resultados que obtenemos los podríamos aplicar para la población en general. Vamos a suponer que queremos analizar o queremos investigar a 2.000 personas, 2.000 personas, pero por algunos motivos no vamos a recolectar datos de las 2.000 personas, sino vamos a obtener una pequeña muestra de repente de 300, 400 personas. Entonces finalmente la investigación la vamos a hacer con 400 personas, ya no con 2.000 personas. Pero los resultados que obtengamos a partir del análisis, a partir de la investigación con esas 400 personas, esos resultados podrían ser aplicables para las 2.000 personas. Eso significa pues que los resultados con la muestra se pueden generalizar para la población. Esas son características del enfoque cuantitativo. Resumiendo entonces, es un enfoque que requiere un análisis numérico por medio de la estadística. Es un enfoque que requiere el análisis deductivo, es decir, una teoría general, un conocimiento general lo vamos a aplicar para entender la situación que estamos investigando en una población. Es un enfoque que requiere una muestra representativa porque si trabajamos con una gran población, podemos obtener una muestra que represente a la población y todo lo que resulte en esa muestra se aplicará para la población. Es un enfoque en donde al tener resultados en la muestra podemos llevar estos resultados a toda la población. Eso corresponde al enfoque cuantitativo. Luego tenemos el enfoque cualitativo, en donde en este caso ya no estamos hablando de números, estamos hablando de una situación que requiere que comprendamos, que reflexionemos sobre manifiestos, sobre contenidos, sobre situaciones. No es lo mismo decir, por ejemplo, el 20% de personas
presenta este malestar. Eso va por lo numérico, eso va por lo cuantitativo. En este caso podríamos decir, las personas refieren los siguientes malestares o las personas refieren el siguiente malestar. Refieren que no se sienten contentas o no se sienten conformes con la siguiente situación, en el lugar donde trabajan, en el lugar donde estudian. Es decir, aquí hay una interpretación a modo de reflexión o de comprensión de acuerdo a ciertas características que estamos investigando. Y no considerando el dato numérico necesariamente, sino otro tipo de consideración, analizando, entendiendo aquello que vamos adquiriendo como información. Por eso es que aquí ya no se considera el carácter deductivo como el enfoque anterior, sino el carácter inductivo. Y el carácter inductivo significa que analizamos desde el grupo que presenta el problema, desde el grupo en donde hemos identificado el problema. Ya no bajo un concepto general, sino nos enfocamos específicamente en quienes presentan el problema y tratamos de entender la situación ahí, en ese grupo. Y es por esa razón que en este caso la muestra podría ser una muestra pequeña, incluso de una persona, 2 personas, 3 personas, porque lo que interesa aquí ya no es generalizar. Yo no quiero conocer resultados para generalizarlos, como en el caso anterior. Ahora queremos conocer resultados a partir de elementos particulares, entender esos elementos. Y si acaso debemos aplicar alguna solución, pues trataremos de enfocar la solución en el elemento que hemos identificado. Por ejemplo, podríamos entrevistar a un paciente sobre diversos temas. Y si estamos identificando ciertas características en el paciente, pues finalmente comprenderemos la situación desde el punto de vista de ese paciente. Y si hubiese que aplicar alguna solución, pues se trataría de aplicar a ese paciente. Hay un estudio, por ejemplo, muy conocido en este tipo de enfoque cualitativo, que es el estudio de casos. El estudio de casos, es decir, se evalúa la situación de un individuo en particular respecto a diferentes factores que pueden afectar el desempeño, la salud, en fin, de acuerdo al tema que se investiga. Entonces, la orientación, el enfoque es hacia el individuo. Muy bien. Resumiendo este enfoque cualitativo, entendemos que es un enfoque que requiere ya de reflexión, de comprensión, de acuerdo al tema que estamos investigando. Tome en cuenta el carácter inductivo porque se enfoca ya no desde un punto de vista general, sino se enfoca desde un punto de vista particular, desde el elemento que está siendo investigado, en donde la muestra puede ser reducida. Por lo mismo que nos enfocamos en elementos particulares, ya no se requiere cantidad, no se requiere representatividad necesariamente por el tamaño o la cantidad de elementos analizados, sino por la profundidad de información que obtenemos a partir de esos elementos. Por tanto, las conclusiones aquí, al final de la investigación, no se pueden generalizar, sino se van a tomar en cuenta para ir alimentando, nutriendo el conocimiento, pero desde los casos particulares que hemos identificado. Y con esto estaríamos pues entendiendo entonces el enfoque cualitativo, las diferencias a partir del enfoque cuantitativo. Algunos autores incluso emplean ambos enfoques. Existen trabajos de investigación en donde han sido considerados ambos enfoques, porque han considerado esos autores seguramente que para analizar el problema se ha requerido de un análisis numérico y también de un aspecto reflexivo según el tema, según los datos, según la situación a investigar. Entonces hay trabajos de investigación que han considerado ambos enfoques, a lo cual le han llamado pues enfoque mixto, entendiendo el enfoque mixto como una combinación de ambos enfoques. Muy bien, entonces a partir de toda esta información podríamos llegar a las siguientes conclusiones. Vamos a leer las conclusiones para comprender cómo es que todo este tema nos lleva a lo siguiente. Primero, claro que el enfoque nos permitirá abordar el problema de acuerdo a la necesidad por resolverlo. Eso es muy importante. Yo no puedo resolver o investigar algo tomando en cuenta un criterio particular mío o aquello que conozco
significaría que lo que desconozco no lo voy a investigar, no, sino en este caso hay que identificar qué se necesita para resolver algo. Yo no puedo pretender presionar un clavo con un zapato o un ladrillo, porque no son instrumentos realizados para eso. ¿Que se podría realizar? Claro, pero el resultado sería el mismo, definitivamente no. Entonces, ¿qué se necesita para una determinada situación? Eso es lo que hay que aplicar. Y si no conozco lo que se necesita, pues hay que conocer. O si no, los resultados no van a ser favorables. Entonces, el enfoque debe abordar el problema según la necesidad, según lo que se requiera para resolver ese problema. Las pruebas estadísticas, claro que son necesarias, son muy necesarias, siempre y cuando empleemos o utilicemos algún enfoque, alguno de los enfoques. En este caso es común con el enfoque cuantitativo. Pero definitivamente que las pruebas estadísticas pues son pruebas que apoyan bastante, que soportan bastante, que ayudan bastante en la investigación. Pero hay que identificar cuándo se requiere esas pruebas estadísticas. En el tercer punto se comenta sobre lo que es el enfoque mixto, en donde se señala que en ciertos estudios se requiere la combinación de ambos enfoques. Claro, porque hay quienes identifican que para abordar un tema de investigación no es suficiente uno de los enfoques. Hay que emplear ambos, hay que combinar ambos. Es decir, se combinan ambas estrategias para obtener resultados positivos o favorables. Pero el detalle es el siguiente y tiene que ver con la cuarta conclusión. Si se consideran ambos enfoques, debemos tomar en cuenta también los recursos, el tiempo, porque aumenta la complejidad en la investigación. Entonces, estas son las conclusiones que corresponden a la presente sesión. Y para culminar, tenemos aquí una pequeña reflexión que señala lo siguiente. Es necesario identificar la necesidad de conocimiento respecto al asunto que se investiga. Es necesario identificar la necesidad de conocimiento respecto al asunto que se investiga para que los resultados sean favorables y, de ser posible, la aplicación de soluciones sea factible. Si investigamos sin saber lo que se necesita, entonces puede tener resultados la investigación. Podemos tener resultados, pero de repente esos resultados no serán los que se quieren, no serán los que se esperan para resolver ese problema. Y si esos resultados no son los que se quieren, pues lógicamente, ¿cómo vamos a resolver el problema de una manera práctica? No se podría, porque los resultados no reflejarían la necesidad. En cambio, si tomamos en cuenta lo que se necesita para investigar algo, pues ahí sí seguramente los resultados serán favorables y será posible su aplicación, o en este caso, la aplicación de lo que se requiera si hemos investigado un problema que está afectando a una comunidad, a una población o a la sociedad en general. Muy bien, entonces con esto estamos culminando este contenido respecto a la presente sesión. Primera sesión, enfoques de la investigación, enfoques cuantitativo y cualitativo. Nos encontramos en la siguiente sesión, en la sesión número 2.